Siempre creí que los lazos familiares se cimentaban en el cuidado, la protección y el sentimiento de pertenencia a algo más grande que nosotros. Crecí bajo la atenta mirada de Guadalupe y Carlos, mis padres, quienes siempre procuraron crear un ambiente armonioso, aun cuando para ello tuvieron que ocultar verdades que pudieran perturbar la paz establecida. Durante toda mi infancia, absorbí la sensación de que el amor estaba condicionado a comportamientos preestablecidos, donde el reconocimiento se concedía solo a ciertos miembros de la familia. La solidez de los momentos compartidos coexistía, con la sombra de un favoritismo velado que, silenciosamente, marcaba las diferencias entre mis hermanos, Diego y Fernanda, y yo, Jimena. Siempre me sentí como si mis sentimientos y logros tuvieran un valor menor, relegados a un segundo plano, en comparación con aquellos que, a los ojos de mis padres, estaban naturalmente destinados a grandes cosas por la forma en que se comportaban, o por las facilidades con que se encontraban inmersos en la narrativa familiar que ellos construyeron a lo largo de los años. Aquella noche fatídica, durante una cena familiar en la casa edificada sobre tradiciones e historias de generaciones, me senté al final de la cabecera, rodeada de recuerdos de una infancia en la que la sensación de invisibilidad era más presente que la expectativa de un amor incondicional. La mesa ya estaba servida con la porcelana que perteneció a mis abuelos, un símbolo silencioso de los valores que debían unir a la familia, pero que se convertiría en el escenario de una revelación inesperada y cruel. Entre las copas de vino tinto y las tazas que tintineaban discretamente durante la comida, el silencio, inicialmente cómodo y rutinario, fue interrumpido por palabras que parecían sacadas de un guión implacable. Mi padre, con voz fría y controlada, anunció sin ceremonias y sin considerar los sentimientos de los presentes que la decisión acerca de la casa, nuestro hogar, símbolo de los momentos de felicidad y de las luchas que enfrentamos juntos, ya había sido tomada hacía meses. Sus palabras resonaron con precisión quirúrgica, desnudando una realidad en la que el diálogo había sido sustituido por cálculos fríos y conveniencias pragmáticas. Guadalupe, mi madre, trató de mitigar la tensión explicando que la decisión se había tomado con base en años de inversión, en la preservación del legado familiar y en una supuesta afinidad de valores con aquel designado como heredero natural. Sin embargo, para mí, Jimena, esas justificaciones sonaban distantes y mecánicas, como si el sentimiento y el sentido de pertenencia no contaran ante números y hojas de cálculo escondidas desde hace tiempo en los cajones de la casa. En ese preciso instante, la sensación de ser invisible y desvalorizada se intensificó, pues cada palabra confirmaba que la casa, tan cargada de memorias, tanto dulces como amargas, sería adjudicada a Diego, bajo el pretexto de que él poseía la responsabilidad y el alineamiento con los valores que siempre habían sido pregonados por nuestros padres. Mientras la cena transcurría, el ambiente se cargaba cada vez más con la tensión de secretos revelados y de una verdad que, desde hacía tiempo, yo ya sospechaba pero que jamás habría podido preparar mi corazón para aceptar. La conversación, que antes giraba en torno a temas cotidianos, se transformó en un intercambio de justificaciones que evidenciaba el poder arbitrario de los padres para definir el destino de algo tan esencial como el hogar, la identidad que habita entre aquellas paredes. En cada palabra, oía el sonido amortiguado de mis propias defensas siendo aplastadas por la autoridad indiscutible de una tradición que ignoraba la voluntad individual. Los recuerdos de los momentos en que me vi ignorada, en que mis sentimientos quedaron relegados a un segundo plano, emergían con una intensidad dolorosa que ponía a prueba la resiliencia que había cultivado en silencio a lo largo de los años. La revelación en la cena provocó, de manera instantánea, una serie de reflexiones intensas sobre mi propia identidad y sobre el valor que tenía, independientemente de las imposiciones familiares. Encontré, en ese mismo instante, el deseo incontrolable de luchar por lo que me pertenecía por derecho, la determinación de rescatar mi voz y de reescribir la narrativa que siempre se había construido para que me sintiera una espectadora pasiva de los acontecimientos. Recordé los documentos que, por casualidad, había descubierto ocultos, evidencias irrefutables de los cálculos y de las hojas de cálculo que determinaban la división del patrimonio de manera deshumanizada y sin espacio para el diálogo. Cada página era un recordatorio de que la decisión sobre quién se quedaría con la casa jamás fue discutida de forma justa, sino impuesta por criterios arbitrarios que escondían un favorecimiento descarado. A partir de aquella cena,
el sentimiento de traición se transformó en el catalizador de una nueva etapa en mi vida, en la cual la lucha por el reconocimiento se volvió imprescindible. Comprendí que los lazos familiares, al ser tratados como meras transacciones financieras y cálculos de inversión, perdían el valor intrínseco que podrían tener si el diálogo y el amor fueran verdaderas prioridades. La transformación interna se abatió como un llamado a no permitir que decisiones unilaterales definieran el rumbo de mi existencia, ni borraran mi identidad. La revelación, que a primera vista parecía confirmar la superioridad de ciertos miembros, despertó en mí la convicción de que el valor de un hogar va mucho más allá de lo que cualquier cálculo podría medir. Es el reflejo de los momentos vividos, de las luchas, del amor y de la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Mientras las miradas de los presentes se mezclaban en un intento desesperado de normalizar la situación, mi mente bullía con pensamientos sobre justicia, autonomía y la necesidad de reconocer mi propia verdad. Cada justificación emitida por mis padres, cada explicación que sonaba vacía y ensayada, reforzaba la percepción de que aquella casa, que debía ser un espacio de memoria y pertenencia, estaba siendo convertida en un símbolo de un favoritismo histórico que siempre me había excluido. Surgió entonces una decisión inquebrantable. No permitiría que esa afirmación sellara mi papel dentro de la familia ni el desarrollo de mi propia historia. Fue como si, finalmente, una niebla se disipara de mis ojos, revelando con brutal claridad lo que siempre había estado ante mí. Entonces es esto, pensé, con una sonrisa amarga en los labios, mientras apartaba el plato frente a mí, con el apetito completamente disipado. Todo ese discurso sobre igualdad y justicia era solo una bonita fachada para ocultar las preferencias que siempre existieron. Mi madre, al percibir mi incomodidad, intentó suavizar la situación con ese tono conciliador tan familiar y al mismo tiempo tan irritante. Ximena, querida, debes entender que esta decisión se tomó pensando en el bien de todos. Diego tiene una familia que criar y... La interrumpí con un gesto firme, algo que jamás había hecho antes. Ahórrame tus justificaciones, mamá. ¿Acaso mis elecciones de vida me descalifican para heredar algo que también fue construido con el sacrificio de mis abuelas? Mi voz salió más controlada de lo que esperaba, considerando el torbellino que se formaba en mi interior. Es fascinante cómo pueden vestir el favoritismo con ropas tan bonitas de racionalidad y preocupación familiar. Diego, siempre tan seguro de su lugar privilegiado, intervino con esa condescendencia que solía emplear cuando hablaba conmigo. Jime, no seas dramática. Papá y mamá solo están siendo prácticos. Sabes que siempre he estado más apegado a la casa, ¿Más a qué, Diego? ¿Más merecedor? ¿Más hijo? Corté, sintiendo una satisfacción inesperada al ver su rostro palidecer. Por favor, continúa. Tengo curiosidad por saber cuáles son los criterios objetivos que te califican como el heredero natural. ¿Es porque nunca cuestionas nada? ¿Porque siempre sigues el camino seguro y aprobado? ¿O tal vez es simplemente porque naciste con el género adecuado? Un silencio pesado se apoderó de la mesa. Mi padre carraspeó, visiblemente incómodo con el rumbo de la conversación. Era la primera vez que los confrontaba tan directamente, y podía sentir el impacto casi palpable en el ambiente. Durante años había tragado mis objeciones, aceptando las migajas de atención y reconocimiento que me eran lanzadas. Ya no más. ¿Saben lo que es realmente irónico? Continué, ya sin importarme el protocolo familiar de no tratar asuntos serios durante las comidas. He pasado toda mi vida intentando demostrar mi valía en esta familia, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, algún día me verían como igual. Qué ingenuidad la mía, ¿verdad? La decisión ya estaba tomada mucho antes de esta cena, probablemente mucho antes de que alguno de nosotros tuviera la edad suficiente para comprender lo que estaba en juego. Empujé la silla hacia atrás y me levanté, sintiendo una extraña ligereza. Era como si un peso invisible se hubiera desprendido de mis hombros, el peso de intentar pertenecer a un lugar donde jamás hubo espacio verdadero para mí. Gracias por la cena reveladora. Al menos ahora no tengo que seguir engañándome. En Nuenesin, los días que siguieron a aquella noche, me sumergí en un silencio reflexivo que ni siquiera reconocía en mí misma. Las llamadas insistentes de mi madre fueron respondidas con monosílabos educados, pero distantes. Ya no había lugar para fingir o hacer concesiones. Los recuerdos de una infancia, antes teñidos con la esperanza, ahora se mostraban bajo una luz más cruda y honesta. Recordé cómo había sido excluida de las decisiones importantes,
cómo mis sueños siempre eran tachados de fases pasajeras, mientras los de Diego eran tratados como proyectos de vida dignos de inversión y apoyo. Resultaba casi cómico pensar en mi ingenuidad. Durante años creí que, si demostraba mi valía, si alcanzaba el reconocimiento profesional, si construía una vida estable por mí misma, algo que Diego jamás logró sin el constante apoyo financiero de nuestros padres, finalmente me verían como igual. Pero la verdad, ahora cristalina, era que nunca hubo una competencia justa desde el principio. El ganador ya había sido elegido desde un inicio. Una mañana particularmente fría, mientras organizaba unos documentos antiguos que había traído de la casa de mis padres años atrás, encontré una fotografía amarillenta. En ella, una versión mucho más joven de mi madre sonreía junto a su propia madre, mi abuela Carmen. La ironía no se me escapó. Carmen, quien había construido un considerable patrimonio en una época en que las mujeres rara vez gozaban de independencia financiera y que había declarado explícitamente en su testamento que la casa debía dividirse equitativamente entre sus nietos. Un deseo convenientemente olvidado por mis padres. Con la fotografía aún en mano, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era hora de consultar a un abogado, no por codicia o sed de venganza, sino por justicia, no solo para mí, sino para el legado de una mujer que, al igual que yo, probablemente tuvo que luchar contra expectativas limitantes y prejuicios inherentes a tradiciones familiares. La oficina del Dr. Méndez era tal como imaginaba que sería el consultorio de un abogado especializado en derecho familiar. Sobrio, discreto, con esa aura de confidencialidad que inmediatamente ponía a los clientes a gusto. Expliqué mi situación, sin rodeos, presentando los documentos que había descubierto, incluyendo una copia del testamento de mi abuela que, por algún milagro, se encontraba entre los papeles que había traído conmigo. Señorita Jimena, por lo que veo, usted tiene un caso bastante sólido, dijo después de examinar cuidadosamente cada documento. La voluntad expresada de su abuela es clara en cuanto a la división equitativa de los bienes, incluida la casa. Sus padres no tenían el derecho legal de redefinir esa distribución sin el consentimiento explícito de todos los herederos. ¿Y qué sucede ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Podemos iniciar una acción impugnando la decisión. Será un proceso que podría sacudir las estructuras familiares. ¿Está al tanto de ello? Sonreí con una seguridad que no llegaba a sentir por completo, pero que comenzaba a crecer dentro de mí. Doctor, esas estructuras ya estaban podridas desde hace tiempo. Tal vez sea hora de construir algo nuevo sobre cimientos más justos. La notificación judicial llegó a la casa de mis padres un miércoles. Lo supe no por ellos, sino por Fernanda, mi hermana, quien siempre había ocupado un lugar peculiar en la dinámica familiar, ni completamente privilegiada como Diego, ni sistemáticamente ignorada como yo. Me llamó tan pronto se enteró, su voz oscilando entre la sorpresa y una especie de renuente admiración. Shime, ¿en serio hiciste esto? Papá está destrozado, mamá no para de llorar, y Diego, bueno, Diego está amenazando con cortar cualquier relación contigo. ¿Y tú, Fer? ¿Qué opinas de todo esto?, pregunté, genuinamente interesada en saber cuál sería la postura de mi hermana en esta lucha que, al fin, salía a la luz. Un largo silencio precedió su respuesta. Creo que tienes razón, dijo finalmente, con un suspiro profundo. Siempre supe que había algo mal en la forma en que te trataban, pero era más fácil fingir que no lo notaba. Perdona por ello. Esa pequeña admisión, ese reconocimiento tardío pero sincero, encendió en mí una chispa de esperanza que creí perdida. Quizás no todo estuviera perdido. Tal vez aún hubiera espacio para la reconstrucción, aunque sobre bases completamente distintas. La reacción de mi padre llegó en forma de una llamada tempestuosa esa misma noche. ¿Qué crees que estás haciendo?, tronó, sin darme ni tiempo para responder. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos lo agradeces? Exponiendo asuntos familiares a extraños, llevando nuestro nombre a los tribunales. ¿Asuntos familiares?, repetí, con una calma que lo desarmó momentáneamente. No, papá, esto no es un asunto familiar, es una cuestión de derecho, de justicia. La casa no te pertenecía exclusivamente para entregársela a Diego, era parte de la herencia de la abuela Carmen, destinada a todos los nietos por igual. Tu abuela no entendía las complejidades de administrar un patrimonio, exclamó él. Diego es el único con capacidad para...
Con todo respeto, papá, abuela Carmen construyó ese patrimonio desde cero, mientras criaba sola a 3 hijos después de la muerte de su esposo. Creo que entendía bastante sobre administración. Hice una pausa, dejando que mis siguientes palabras tuvieran el peso necesario. ¿Y qué hay de la capacidad de Diego? Es curioso cómo confunden la obediencia con la competencia. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta que él pudiera dar. Cuando por fin volvió a hablar, su voz había perdido la furia inicial, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano, al desencanto. Nunca pensé que nos traicionarías de esa manera. ¿Traición? La palabra me golpeó como un bofetón, y por un momento vacilé. No, papá, la traición es lo que ustedes me hicieron toda mi vida. Esto es solo justicia llegando, aunque sea tarde. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de audiencias, mediaciones y tentativas de acuerdo que más parecían campos minados emocionales. Diego se negó a participar directamente, enviando únicamente a su abogado, mientras que, según Fernanda, pasaba los días remoendo su indignación por cómo estabas destruyendo la familia por dinero. Mis padres fluctuaban entre intentos emocionales de hacerme desistir y amenazas veladas sobre las consecuencias de mis actos. En medio de esa tormenta, algo inesperado ocurrió. Empecé a florecer. El enfrentamiento, que tanto temí durante toda mi vida, se reveló como liberador. Ya no me importaba ser la hija perfecta, aquella que nunca causaba problemas, la que aceptaba su lugar en las sombras con una sonrisa educada. Descubrí mi voz, mis límites y, sobre todo, mi propio valor. En el trabajo, esa nueva confianza se tradujo en ascensos que antes parecían inalcanzables. En mis relaciones personales, aprendí a exigir el respeto que merecía, en lugar de conformarme con migajas de atención. Y, lo más sorprendente, empecé a construir una relación genuina con Fernanda, basada ya no en roles familiares predeterminados, sino en una comprensión mutua y en el respeto. La audiencia final se marcó para un martes soleado de primavera. Me vestí con especial esmero ese día, no para impresionar o agradar a nadie, sino como tributo silencioso a la mujer en la que me había convertido a lo largo de esta travesía. El vestido azul marino, sobrio pero elegante, era una armadura, simbólica. Estaba lista para lo que viniese. El juez, un hombre de mediana edad de ojos perspicaces que parecían ver más allá de las palabras, escuchó atentamente las alegaciones de ambas partes. Mi abogado presentó no solo el testamento de mi abuela, sino también una serie de documentos que evidenciaban cómo la casa se había mantenido y mejorado a lo largo de los años, con recursos que pertenecían al patrimonio común, no solo a mis padres. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí una calma inesperada. Señoría, no estoy aquí hoy por venganza o codicia, como sugirió la otra parte. Estoy aquí porque creo que la justicia no es un concepto abstracto que se pueda moldear a conveniencias. La casa en cuestión representa no solo un bien material, sino el legado de una mujer que creyó en la igualdad, incluso en tiempos en que esto era impensable. La abuela Carmen expresó claramente su voluntad de que ese legado se compartiera equitativamente entre sus nietos. Respetar esa voluntad no es solo una cuestión legal, sino de honor a su memoria y a los valores que ella encarnaba. El veredicto llegó 2 semanas después. La casa debía venderse y el valor resultante dividirse equitativamente entre los 3 nietos o, alternativamente, uno de ellos podría comprar la parte de los otros 2 a un valor justo de mercado. Fue una victoria, no solo legal, sino moral. La reacción de mi familia fue un microcosmos perfecto de las dinámicas que siempre nos habían definido. Diego, furioso, se negó a hablar conmigo y difundió entre quien quisiera oír que yo había destruido el sueño de nuestros padres. Mi madre, tras semanas de un silencio dolido, envió un mensaje intentando restablecer el contacto, aunque claramente sin comprender del todo por qué había causado tanto alboroto. Mi padre, siempre demasiado orgulloso para admitir un error, optó por un silencio que, sospeché, sería largo, quizá definitivo. Curiosamente, fue Fernanda quien propuso la solución que nadie esperaba. ¿Y si compráramos la casa juntas?, sugirió durante uno de nuestros almuerzos, ahora más frecuentes. Yo no tengo interés en vivir allí, pero podríamos reformarla y transformarla en algo nuevo. Tal vez una casa de acogida para mujeres que estén empezando de nuevo, o un espacio cultural, algo que honrara verdaderamente a la abuela Carmen. La propuesta me sorprendió, pero tenía perfecto sentido.
Ya no se trataba de poseer la casa como trofeo de una batalla ganada, sino de transformarla en un símbolo de renovación y posibilidades. Diego, tras mucha resistencia inicial, terminó por aceptar vender su parte a nosotras dos, más por necesidad económica que por reconciliación, pero fue un comienzo. La reforma comenzó en un otoño especialmente colorido. Las viejas paredes, que habían sido testigo de tantas dinámicas dolorosas, fueron rediseñadas para crear espacios abiertos y acogedores. La sala donde tuvo lugar aquella cena fatídica se transformó en una biblioteca comunitaria. Tontisen, despacho donde mi padre resguardaba sus documentos secretos, se convirtió en una sala de asesoría jurídica gratuita para mujeres en situación de vulnerabilidad. En una tarde soleada, mientras supervisaba la instalación de nuevas ventanas, grandes, para dejar entrar más luz, encontré una caja antigua oculta en un nicho de la pared expuesta durante las obras. Dentro había diarios de mi abuela, fotos amarillentas y cartas que nunca fueron enviadas. En una de ellas, dirigida a mi madre pero jamás entregada, Carmen expresaba su preocupación por el trato desigual que percibía entre los nietos, especialmente conmigo. Guadalupe, hija mía, escribía con una caligrafía elegante pero firme. Recuerda siempre que el verdadero legado de una familia no reside en las paredes que edificamos, sino en la fuerza y el carácter que cultivamos en cada nuevo miembro. Veo en Jimena una determinación silenciosa que me recuerda a mí misma en mi juventud. No permitas que esa chispa se apague por expectativas limitantes o tradiciones que ya no cumplen el propósito de forjar seres humanos íntegros y felices. La casa que construí con tanto sacrificio no vale nada si en ella no hay espacio para que cada uno florezca en su singularidad. Las lágrimas vinieron sin previo aviso, no por tristeza o rencor, sino por un profundo reconocimiento. Mi abuela me había visto de verdad, incluso cuando nadie más lo hacía, y de algún modo, su fortaleza había llegado hasta mí a través del tiempo y el silencio, guiándome hacia este momento de reconstrucción. 6 meses después de la reforma, Casa Carmen, como decidimos llamar al espacio, abrió sus puertas. En el discurso inaugural, con Fernanda a mi lado, y sorprendentemente, mi madre en la primera fila, mi padre y Diego optaron por no asistir. Hablé no sobre el pasado doloroso, sino sobre el futuro que estábamos forjando. Esta casa, dije, mirando los rostros atentos que llenaban el recién sembrado jardín, ya fue un símbolo de división y favoritismo. Hoy renace como un espacio de acogida, igualdad y nuevas posibilidades. Carmen, nuestra abuela, solía decir que una casa no se compone únicamente de ladrillos y cemento, sino de las historias que vivimos en ella, que las nuevas historias que se escribirán aquí sean de sanación, empoderamiento y justicia. Después de la ceremonia, mi madre se acercó vacilante. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban humedecidos por una emoción que apenas podía nombrar, quizá arrepentimiento, quizá una renuente admiración, o tal vez algo de ambos. Tu abuela estaría orgullosa, dijo simplemente extendiéndome un sobre amarillento. Encontré esto entre las cosas de tu padre. Creo que ha llegado el momento para que lo tengas. Era una carta de Carmen, dirigida a mí, fechada pocas semanas antes de su fallecimiento. La guardé para leerla más tarde, en un momento de soledad, que honrara adecuadamente aquella conexión a través del tiempo. Esa noche, sentada en la pequeña terraza de mi departamento, abrí por fin el sobre. Las palabras que encontré parecían escritas no en el pasado, sino directamente para la mujer en la que me había convertido. Querida Jimena, comenzaba la carta, cuando leas esto, probablemente ya no estaré aquí. Hay cosas que necesito decirte, verdades que no supe expresar en vida, por temor o por creer que el tiempo aún estaba de mi lado. Veo en ti, a pesar de tu juventud, una fuerza silenciosa que trasciende las limitaciones que otros intentarán imponer en tu camino. Nunca permitas que definan tu valía, ni que fijen los límites de tu potencial. La casa que construí y que dejo como parte de mi legado no es solo un inmueble, es símbolo de todo lo que logré en una época en que decían que las mujeres no podían conquistar nada por sí solas. Quiero que sepas que, sin importar lo que suceda, esa fortaleza también reside en ti. Úsala con sabiduría, con justicia y, sobre todo, con la certeza inquebrantable de que tu lugar en el mundo no lo determinan otros, sino la valentía con la que decidas ocuparlo. Doblé la carta con cuidado, sintiendo una paz que jamás había experimentado.
El círculo estaba completo. La niña invisible que una vez se sentó en la cabecera de aquella casa, tragando lágrimas de incomprensión, se había transformado en una mujer capaz no solo de luchar por sí misma, sino de convertir una historia de exclusión en un legado de inclusión. La casa ya no era un símbolo de rechazo, sino de renacimiento. Y yo, finalmente, ya no era definida por lo que me habían negado, sino por lo que había conquistado, no por quienes me rechazaron, sino por aquella que me vio de verdad, no por el lugar que trataron de asignarme, sino por el espacio que yo misma había creado para florecer. Esa noche, mirando las estrellas, susurré un agradecimiento silencioso a mi abuela Carmen, cuya fortaleza había cruzado generaciones para encontrarme justamente cuando más lo necesitaba. Y le prometí a Santa, ella y a mí misma, que el legado de fortaleza, justicia y determinación seguiría vivo, no solo en las paredes renovadas de la casa que ahora llevaba su nombre, sino en cada vida que allí se transformara. A la mañana siguiente, desperté con una sensación diferente. Era como si un peso que llevaba años se hubiera aligerado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por priorizar mi propia felicidad, por haber confrontado a mi familia y exigido lo que me correspondía por derecho. Mientras preparaba mi café, reflexionaba sobre cómo aquella cena familiar había sido el punto de inflexión que lo cambió todo. Fernanda me llamó temprano, su voz entusiasmada cruzando la línea telefónica. «Jime, no vas a creerlo. 3 mujeres ya se inscribieron para el programa de acogida de Casa Carmen. La asistencia social comentó que nuestro proyecto es justo lo que la comunidad necesitaba». Sonreí, sintiendo una satisfacción que iba más allá de la victoria legal. «Eso es maravilloso, Fer. ¿Cuándo podremos conocerlas?» «Llegan la próxima semana. Y hay algo más». Dudó brevemente. «Mamá se ofreció como voluntaria en el programa de alfabetización que vamos a iniciar». Esa información me sorprendió. Guadalupe, la misma mujer que durante años había sostenido el sistema de favoritismo que tanto me hirió, ahora quería formar parte del nuevo capítulo que estábamos escribiendo. Irónicamente, eso tenía sentido. Mi madre siempre había sido seguidora de las tradiciones, de las expectativas de papá, de las convenciones sociales. Quizás ahora, al ver a sus hijas liderar algo significativo, encontrara la valentía para transitar por un camino distinto. «Ella puede venir el jueves», respondí tras meditar un instante. «Veamos cómo se desarrolla». El reencuentro con 1990. Mi madre fue menos dramático de lo que imaginé. Llegó puntualmente, vestida con una sencillez que jamás asocié a ella, tan preocupada de costumbre por las apariencias. Sus ojos recorrían el espacio renovado con una mezcla de nostalgia y admiración. «Jimena», dijo de repente, deteniéndose en medio del pasillo, «he fallado contigo, no como madre, aunque seguramente también fallé en eso, sino como mujer. Permití que tradiciones obsoletas dictaran la forma en que trataba a mis propias hijas. Permití que tu papá... No, eso no es justo. Permití que creásemos un ambiente en el que nunca te sentiste verdaderamente valorada. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de Guadalupe, fue más un reconocimiento del que jamás había esperado». Asentí levemente, sin responder. De inmediato. «Algunas heridas necesitan más que palabras para sanar por completo. ¿Qué te parece si empezamos de nuevo?», sugerí finalmente. No como madre e hija, sino como 2 mujeres que trabajan juntas por algo más grande que nosotras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente se recompuso. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Me encantaría. En las semanas siguientes, Casa Carmen cobró vida de formas que ni siquiera yo imaginaba. 6 mujeres, cada una con su propia historia de superación, comenzaron a residir temporalmente en el espacio mientras reconstruían sus vidas. El proyecto de alfabetización, liderado sorprendentemente bien por mi madre, atrajo a voluntarios de toda la ciudad. Fernanda coordinaba los aspectos administrativos con una eficiencia admirable, revelando talentos que quizás hubieran permanecido dormidos en la antigua dinámica familiar. Diego se mantenía distante, aunque Fernanda a veces comentaba que él preguntaba por el avance del proyecto. Mi padre, por su parte, permanecía irremediablemente en silencio. Era doloroso, de cierta forma, pero también liberador. Ya no me definía su aprobación, ni permitía que su ausencia disminuyera el valor de lo que estábamos construyendo. En una tarde particularmente agitada, mientras organizaba un taller de redacción de currículos para las residentes, recibí la visita inesperada del Dr. Méndez.
el abogado que me había asistido en el proceso judicial, apareció sin previo aviso, portando un grueso portafolios bajo el brazo. «Señorita Jimena», me saludó con su formalidad habitual. «Discúlpeme la intromisión, pero creo que esto podría interesarle». El portafolios contenía documentos antiguos relacionados no solo con la casa, sino con otros bienes del patrimonio de mi abuela, propiedades menores, inversiones y una pequeña empresa que, según los registros, seguía operativa, aunque en condiciones cuestionables. «¿Cómo consiguió esto?», pregunté, intrigada. Un colega del registro notó ciertas irregularidades en la administración de esos bienes a lo largo de los años. Al conocer su reciente situación, consideró que debía estar al tanto. Pasé la noche entera revisando esos documentos, descubriendo capas de manipulación que iban mucho más allá de la simple preferencia. Mi padre, aparentemente, había canalizado sistemáticamente recursos del patrimonio de mi abuela para beneficiar exclusivamente a Diego, utilizando empresas pantalla y contratos manipulados. Era algo más que favoritismo, rozaba la estafa. Esa revelación me dejó en un estado de calma peculiar. Años atrás, habría quedado destrozada, quizá consumida por la ira. Ahora, observaba esas evidencias con la claridad de quien finalmente comprende que el problema nunca fui yo, sino un sistema entero construido sobre cimientos torcidos. A la mañana siguiente, llamé a Fernanda. «Fer, tenemos que hablar de algo importante. No se trata solo de la casa, es sobre todo el legado de la abuela Carmen». Mi hermana escuchó atentamente mientras le explicaba mis hallazgos. Contrario a mis temores, no mostró sorpresa ni negación. «Siempre sospeché algo así», confesó, con una madurez que rara vez le asocié. «Nunca entendí cómo las inversiones para el futuro de Diego siempre parecían tan grandiosas comparadas con lo que nos ofrecían a nosotras. ¿Qué crees que deberíamos hacer?», pregunté, genuinamente interesada en su opinión. «Nuestra alianza en Casa Carmen ha creado un nuevo respeto mutuo que transforma por completo nuestra relación. Creo que debemos hacer lo correcto, Shime. No por venganza, sino por justicia, por nosotras, por las personas perjudicadas por esos negocios mal gestionados y para honrar la memoria de la abuela». La decisión de confrontar nuevamente a mi padre no se tomó a la ligera. Sabía que esto implicaría una ruptura aún más profunda, posiblemente definitiva, pero había aprendido que a veces debemos elegir entre una paz aparente y la integridad real. Quedamos para encontrarnos en un café neutral, lejos tanto de Casa Carmen como de la residencia de mis padres. Él llegó puntualmente, con el rostro impasible que había llegado a conocer tan bien. Colocando los documentos sobre la mesa, noté un cambio casi imperceptible en su expresión, un fugaz destello de reconocimiento rápidamente sustituido por una indiferencia calculada. «No sé qué esperas encontrar en esos papeles antiguos, Jimena. Administré los bienes de tu abuela de la mejor forma posible, dadas las circunstancias». «¿Las circunstancias?», repetí, manteniendo mi voz firme. «¿Te refieres a las circunstancias en que desvió sistemáticamente recursos para beneficiar solo a uno de los herederos? ¿O a las circunstancias en que permitiste que empresas destinadas a sostener familias enteras se deterioraran porque no se ajustaban a tus propósitos inmediatos?» Mi padre ajustó su corbata, un gesto nervioso poco habitual en él. «No entiendes, nada de negocios ni de administración patrimonial. Tomé decisiones difíciles para preservar lo que era importante». «¿Qué era importante para quién, papá?» «Para la abuela Carmen, que construyó todo esto para ser repartido equitativamente». ¿Para las familias que dependían de esos negocios? ¿O simplemente para tu visión distorsionada de cómo un legado familiar debía transmitirse? El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era un silencio de poder o control, sino de alguien que se ve expuesto por primera vez. «¿Qué quieres, Jimena?», preguntó finalmente, su voz perdiendo la firmeza habitual. «Justicia, transparencia y una reestructuración total de la administración de estos bienes. Fernanda y yo ya contratamos una auditoría independiente. No buscaremos un enfrentamiento legal, salvo que sea absolutamente necesario». Esperaba resistencia, argumentos, quizás hasta amenazas. Lo que no anticipé fue el profundo y derrotado suspiro que se escapó de él. «Eres exactamente como ella, ¿sabes? Carmen, la misma determinación inflexible, la misma capacidad de ver más allá de las apariencias. Ella me asustaba. Tú, también». Esa confesión me tomó por sorpresa. Detrás de años de favoritismo y manipulación,
¿Existía algo tan elemental como el miedo? Miedo a una fuerza femenina que no se doblega, que cuestiona estructuras establecidas, que reclama su lugar al sol. Esto no se trata de miedo, papá, es cuestión de hacer lo correcto. Para ti, quizá, respondió, con un eco de la antigua arrogancia. Para mí, siempre fue cuestión de proteger un legado a mi manera. ¿Y eso incluía perjudicar deliberadamente a tus propias hijas? La pregunta flotó entre nosotros, pesada como el plomo. Por primera vez vi en sus ojos algo cercano al arrepentimiento. Nunca lo pensé de esa forma, admitió finalmente. Creí que estaba construyendo algo que Diego continuaría, que preservaría el nombre familiar. No me di cuenta de lo que estaba destruyendo en el proceso. No fue una excusa que justificara años de dolor y exclusión, pero fue el comienzo. Un pequeño reconocimiento de que algo estaba fundamentalmente mal en la dinámica que él había contribuido a crear y perpetuar. Voy a cooperar con la auditoría, dijo reuniendo los documentos con manos ligeramente temblorosas. No lo hago por ti o por Fernanda, sino porque Carmen merece que su legado se honre correctamente. Salí de aquel café con sensaciones contradictorias. No había ocurrido una reconciliación milagrosa, ni esperaba que así fuera, pero algo había cambiado. Se había dejado al descubierto una verdad que nos permitió respirar un poco más libremente. Los meses siguientes estuvieron marcados por un intenso trabajo. La auditoría reveló más irregularidades de las que habíamos sospechado inicialmente. Con la reticencia de mi padre, comenzamos a reorganizar la administración de los bienes, a revitalizar las empresas que aún podían salvarse y a establecer estructuras transparentes que garantizaran una distribución justa de los recursos. Diego, tras una resistencia inicial, terminó involucrándose en el proceso, no por altruismo, sino por interés propio cuando se dio cuenta de que la nueva estructura podría beneficiarlo legalmente sin depender de acuerdos dudosos. Su participación era distante y pragmática, pero al menos se abrió un canal de comunicación. En una tarde particularmente significativa, mientras revisábamos la reestructuración de una pequeña fábrica que formaba parte del imperio construido por Carmen, recibí una llamada de Casa Carmen. Una de las residentes, Luisa, había conseguido su primer empleo formal después de años en situación de vulnerabilidad. Otra, Teresa, finalmente había obtenido la custodia de sus hijos tras un proceso judicial apoyado por los abogados voluntarios del proyecto. En ese instante, sentada entre papeles y hojas de cálculo que representaban un legado material, comprendí que el verdadero legado de Carmen, y ahora el mío, trascendía las propiedades y las inversiones. Se trataba de transformación, de crear oportunidades donde antes solo había obstáculos, de utilizar el poder no para controlar, sino para empoderar. ¿Por qué sonríes?, preguntó mi padre, quien coincidía en la reunión. Porque por fin entendí lo que la abuela Carmen intentó enseñarme con esa carta. Respondí sin necesidad de explayarme. No es necesario que sepa todos los detalles de mi proceso interior. Algunas cosas permanecerán solo mías. En el primer aniversario de Casa Carmen, organizamos una celebración que reunió a residentes, exresidentes, voluntarias y simpatizantes. El jardín, ahora exuberante con flores cuidadosamente cultivadas, acogía mesas sencillas pero elegantes, donde personas de diversos orígenes compartían sus historias. Mi madre, ahora una presencia constante en el proyecto, había ayudado a coordinar cada detalle con un entusiasmo que jamás había presenciado. En mi infancia, Fernanda, revelando talentos artísticos antes ocultos, organizó una exposición con obras creadas durante los talleres terapéuticos ofrecidos a las residentes. Para mi sorpresa, Diego apareció brevemente, acompañado de su esposa y sus hijos. Su semblante aún reflejaba cierta tensión al vernos, pero el hecho de que hubiera acudido era casi una declaración de rendición. Sonreí, sin ironía. Gracias por venir. Significa mucho para Fernanda. Mi padre no asistió, y no esperaba que lo hiciera. Nuestra relación había hallado un nuevo equilibrio, no basado en el afecto o la reconciliación emocional, sino en un respeto reticente hacia la competencia que había demostrado al reorganizar los negocios y crear algo nuevo y significativo. Cuando cayó la noche y se encendieron las luces suaves del jardín, subí al pequeño escenario improvisado para pronunciar un breve discurso, mirando aquellas caras atentas, algunas tan cercanas, otras apenas conocidas. Sentí una emoción que trascendía el triunfo personal o la venganza. Hace un año, iniciamos esta travesía, no solo para transformar un espacio físico, sino
para reimaginar lo que significa herencia y legado. Carmen, nuestra abuela, construyó mucho más que propiedades. Ella edificó posibilidades. Y hoy veo esas posibilidades florecer en cada historia de superación, en cada pequeña victoria que celebramos aquí. Mis ojos se cruzaron con los de mi madre, luego con los de Fernanda, y finalmente, brevemente, con los de Diego, que permanecía al margen, pero presente. El verdadero valor de un legado no reside en los bienes materiales que dejamos, sino en las vidas que transformamos, en las oportunidades que creamos y en el coraje que inspiramos para que otros encuentren su propia voz y camino. Hoy celebramos no solo un año de Casa Carmen, sino la fuerza transformadora que se enciende en cada uno de nosotros, cuando decidimos no aceptar las limitaciones impuestas, sino forjar nuestros propios términos para existir en este mundo. Levanté mi copa en un brindis que trascendía el momento y el lugar, por Carmen, que sembró las semillas, por cada una de ustedes, que las hacen florecer, y por el futuro que construimos juntas, ladrillo de dignidad y ladrillo de esperanza. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se había marchado, y solo quedaba un pequeño grupo conversando tranquilamente en el jardín, Luisa, una de las primeras residentes de casa, se acercó a mí. «Doña Ximena», comenzó, usando aún el tratamiento formal que tantas veces intenté evitar. «Quisiera mostrarle algo». Me extendió un pequeño cuaderno, cuyas páginas estaban llenas de una caligrafía esmerada. Empecé a escribir mi historia, como usted sugirió en aquel primer taller. No es gran cosa, pero es mía, y quería que usted fuera la primera en leerlo. Recibí ese cuaderno con el respeto que merecía. No era solo un conjunto de páginas, sino un acto de valentía, una declaración de existencia de alguien que había sido sistemáticamente silenciada a lo largo de la vida. Es un honor, Luisa. Gracias por confiar en mí. Aquel pequeño instante cristalizaba todo lo que habíamos construido. Casa Carmen no era simplemente un proyecto social o una redención personal. Era un espacio en el que historias silenciadas podían finalmente encontrar su voz, donde identidades fragmentadas se reconstituían con dignidad y fortaleza. Esa noche, en mi departamento, reflexioné sobre el camino recorrido desde aquella cena fatídica. El dolor de la exclusión, que una vez me definió, se había transformado en algo mucho más poderoso: la capacidad de generar inclusión. La rabia por la injusticia se había convertido en determinación para promover cambios significativos, no solo en mi vida, sino en la de otros. Aquella cena familiar, que comenzó como una declaración cruel de exclusión, se convirtió irónicamente en el catalizador de mi liberación. Las frías palabras de mi padre, destinadas a sellar mi destino como un mero accesorio en la historia familiar, terminaron abriendo la puerta para que me convirtiera en la autora de mi propia narrativa. Y en esa historia reescrita, ya no había lugar para la invisibilidad o la resignación, sino para la certeza tranquila de quien finalmente encontró su verdadero sitio en el mundo y, en el proceso, ayudó a otros a descubrir el suyo.